¿Sabías que en los rincones más insólitos de la naturaleza existen plantas que desafiaron las reglas del reino vegetal? No se conforman con luz y agua. Evolucionaron para cazar. Hoy exploraremos 15 especies extraordinarias que desarrollaron trampas ingeniosas, mecanismos mortales y adaptaciones que parecen sacadas de la ciencia ficción. Desde las icónicas mandíbulas de la Venus atrapamoscas hasta los embudos letales de las nepentes, cada una es un ejemplo fascinante de evolución en acción. Empecemos. Número 1. Planta de jarra gigante, Nepenthes raja. En las montañas brumosas de Sabah, al norte de Borneo, donde las nubes se aferran a la vegetación como mantos de fantasmas, crece un monstruo vegetal que ha reescrito las reglas de la naturaleza. La Nepenthes raja, conocida como planta de jarra gigante, no es simplemente una planta carnívora. Es una obra maestra evolutiva de escala monumental, cuyas dimensiones y hábitos alimenticios la convierten en la depredadora más formidable del reino vegetal. Sus jarras, verdaderos órganos de muerte, alcanzan hasta 41 centímetros de altura y pueden contener 3,5 litros de líquido digestivo, suficiente para ahogar y disolver no solo insectos, sino pequeños mamíferos como ratas y musarañas, además de lagartijas desprevenidas. Estas trampas mortales presentan una coloración rojiza y púrpura que recuerda a carne en descomposición. Un señuelo macabro pero efectivo para atraer a sus víctimas. El mecanismo de caza de esta planta es tan sofisticado como despiadado. Atracción. Segrega un néctar dulce en su peristoma, borde de la jarra, que funciona como carnada irresistible. Captura. La superficie cerosa del interior hace imposible el escape-digestión. Enzimas como proteasas y quitinasas descomponen los tejidos animales lentamente. Pero el dato más fascinante es su relación mutualista con las musarañas de montaña, Tupaya montana. Estos mamíferos usan las jarras como inodoros naturales y, a cambio, la planta absorbe los nutrientes de sus excrementos. Una simbiosis que parece sacada de un relato de ciencia ficción. La Nepenthes raja solo crece entre 1500 y 2650 metros de altitud, en suelos ultrapobres de nitrógeno y fósforo. Cada jarra tarda 2 meses en desarrollarse y puede durar activa hasta 8 meses, convirtiéndose en un microecosistema completo donde habitan larvas especializadas que resisten el líquido digestivo. Cuando la lluvia golpea sus jarras, el sonido hueco recuerda a tambores primitivos, un eco siniestro que anuncia la presencia del depredador botánico más grande del mundo. Su mera existencia cuestiona nuestra percepción de las plantas como seres pasivos, revelando un mundo donde la línea entre vegetal y depredador se difumina en la bruma de las montañas malayas. 2. Rocío del Sol del Cabo, Drosera capensis. En lo más recóndito de los humedales sudafricanos, donde la niebla se arrastra como un susurro y la tierra respira con lentitud, existe una criatura vegetal tan hipnótica como letal, el rocío del Sol del Cabo, conocido científicamente como Drosera capensis. A primera vista, esta planta carnívora podría parecer una joya del bosque. Sus hojas largas y delgadas, de un verde intenso, están coronadas por centenares de diminutos tentáculos rojizos, cada uno rematado con una gota brillante. Pero ese resplandor no es inocente. Es una trampa luminosa, una ilusión mortal. Las gotas que titilan como diamantes al sol no son agua, sino una sustancia viscosa, dulce y pegajosa, diseñada para atraer a los insectos con un aroma engañosamente floral. Cuando un mosquito, una mosca o incluso un pequeño escarabajo se posa en ella, queda inmovilizado de inmediato, atrapado en un abrazo que parece de seda, pero que es tan firme como una prisión de cristal. En cuestión de segundos, la hoja empieza a curvarse con lentitud, como una mano vegetal que se cierra sobre su víctima. No hay escapatoria. El rocío del Sol del Cabo no caza como los animales. No se mueve rápido, no persigue, solo espera. Y lo hace con una paciencia que raya en lo sobrenatural. Sus movimientos son lentos, casi imperceptibles, pero siempre letales. Una vez que el insecto ha sido completamente envuelto, la planta libera enzimas digestivas que lo descomponen desde adentro, absorbiendo sus nutrientes con una eficiencia que rivaliza con la más hábil de las bestias depredadoras.
Es un monstruo en miniatura, silencioso, decorativo y hambriento. Esta especie tiene la asombrosa capacidad de adaptarse a su entorno y regenerarse con facilidad. Puede sobrevivir en suelos extremadamente pobres, donde otras plantas fracasarían, precisamente porque ha cambiado las reglas del juego. Ya no depende de la tierra, sino de lo que captura. Incluso si se le daña, suele rebrotar con rapidez, como si supiera que su misión aún no ha terminado. En algunos hogares del mundo, se cultiva como planta ornamental, como si domar a este pequeño monstruo fuera posible. Pero en el fondo, sigue siendo una criatura salvaje. Y así, bajo la luz del sol que brilla sobre su trampa perfecta, Drosera capensis aguarda, silenciosa, hipnótica, letal. 3. Venus atrapamoscas, Dionaea mustipula. En los pantanos del sudeste de Estados Unidos, donde el aire es denso y el suelo parece respirar, habita una criatura vegetal que parece sacada de una película de ciencia ficción. Su nombre resuena con misterio. Venus atrapamoscas, o como la ciencia la llama, Dionaea mustipula. Esta pequeña planta, con su apariencia inofensiva y su tamaño modesto, es en realidad una de las trampas más sofisticadas del reino vegetal. Una mandíbula en miniatura, lista para cerrarse con precisión quirúrgica sobre cualquier criatura desprevenida que se atreva a rozarla. Sus hojas modificadas forman estructuras que parecen bocas abiertas, con bordes dentados que recuerdan a los colmillos de una bestia mitológica. Pero no es solo su forma lo que sorprende. Lo verdaderamente extraordinario está en su mecanismo. En el interior de cada boca hay pequeños pelos sensitivos. Si uno de ellos es tocado una vez, no pasa nada. Pero si se tocan dos en rápida sucesión, o el mismo pelo se toca 2 veces en menos de 20 segundos, la trampa se activa. Se cierra en menos de un segundo. Así funciona su sistema de conteo biológico, una lógica vegetal, simple y brillante. El cierre no es inmediato y absoluto. La trampa solo se cierra del todo si detecta movimiento dentro de ella, lo que le permite liberar a presas no nutritivas, como hojas o piedras. Pero si el insecto atrapado se mueve, luchando por liberarse, sella su destino. La Venus atrapamoscas lo digiere lentamente durante varios días, extrayendo cada partícula útil de su cuerpo. Lo más fascinante de Dionaea mustipula es que, a diferencia de otras plantas, esta parece tomar decisiones. No actúa por puro azar. Evalúa, espera, reacciona. No caza por abundancia, sino por necesidad. Cada trampa solo puede cerrar unas cuantas veces antes de morir. Por eso, cada movimiento cuenta. Así, en el corazón de los pantanos, esta criatura vegetal espera con su sonrisa dentada, paciente y perfecta. No necesita correr, ni esconderse. Solo necesita que algo toque sus sentidos. Y la mandíbula se cerrará. 4. Lentibularia giba, Utricularia giba. Bajo la superficie tranquila de estanques y charcas, donde la vida microscópica bulle sin descanso, se oculta una planta carnívora tan insólita que podría pasar desapercibida. Hasta que actúa. Se trata de la misteriosa Lentibularia giba, conocida científicamente como Utricularia giba. A simple vista, parece una delicada red de hilos flotando en el agua, sin raíces, sin hojas tradicionales, sin floraciones llamativas. Pero lo que no se ve a simple vista es el mundo microscópico de caza que esta planta ha perfeccionado como ningún otro ser vivo. Sus verdaderas armas son unas diminutas estructuras en forma de vejiga, llamadas utrículos, dispersas a lo largo de sus filamentos. Estas pequeñas trampas, invisibles al ojo humano sin ayuda, son en realidad mecanismos de succión ultra precisos, capaces de atrapar presas en apenas una fracción de segundo. Cuando un microorganismo, como un protozoo o una larva, roza los filamentos sensoriales de una vejiga, esta se activa con una rapidez asombrosa. En menos de 2 milisegundos, la trampa se abre, succiona agua junto con la presa y se cierra herméticamente. El interior de estas trampas es un verdadero laboratorio digestivo. Allí, la Lentibularia giba descompone a su presa lentamente, absorbiendo los nutrientes esenciales que no podría obtener del agua por sí sola. Lo más asombroso es que este proceso ocurre de manera continua, silenciosa e invisible.
una cacería microscópica, en marcha constante. Además, Utricularia giba tiene un genoma increíblemente eficiente. A pesar de tener un número de genes similar al de muchas otras plantas, su ADN está tan comprimido que se considera uno de los más pequeños y optimizados del mundo vegetal. Todo en esta especie parece enfocado a la eficiencia extrema: moverse rápido, absorber rápido, evolucionar rápido. En su mundo acuático, esta planta se comporta como un ejército de aspiradoras vivientes, cazando sin descanso, manteniéndose viva no por su tamaño o fuerza, sino por su velocidad, precisión y diseño invisible. Un verdadero monstruo miniatura que no necesita dientes ni garras. Solo milisegundos y una presa que se acerque demasiado. 5. Planta de jarra con colmillos, Nepenthes bicalcarata. En las densas y húmedas selvas de Borneo, donde la vegetación se enreda como un laberinto sin fin, crece una planta carnívora que parece haber sido diseñada por la imaginación de un artista gótico. Su nombre impone respeto: la planta de jarra con colmillos, conocida por los botánicos como Nepenthes bicalcarata. No solo es una de las plantas más grandes de su tipo, sino también una de las más extrañas y enigmáticas. Y su rasgo más inquietante salta a la vista. Justo bajo la tapa de sus jarras, cuelgan dos afiladas espinas curvas, parecidas a colmillos. No son adornos, son advertencias. Estas estructuras dentadas, que le dan su apodo de vampiro vegetal, no solo asustan con su apariencia. Se cree que ayudan a redirigir a los insectos hacia la trampa resbalosa, donde las paredes cerosas y empinadas los conducen directamente al fondo líquido. Una vez dentro, el visitante desafortunado se ahoga en un fluido espeso y ácido, donde comienza la digestión. Pero Nepenthes bicalcarata no está sola en su cacería. Esta planta tiene un cómplice. Dentro de sus jarras habita una hormiga especializada llamada Camponotus schmidtsi, que vive en simbiosis con la planta. Estas hormigas no solo ayudan a mantener la jarra limpia de restos no digeribles, sino que también defienden su hogar de intrusos no deseados. A cambio, la planta les da refugio y alimento. Es una alianza oscura y eficiente, un depredador vegetal y un ejército de insectos carnívoros trabajando como uno solo. Además, Nepenthes bicalcarata puede alcanzar dimensiones sorprendentes. Algunas de sus jarras superan los 20 centímetros, lo que las hace capaces de atrapar no solo insectos, sino también ranas, lagartijas o pequeños vertebrados que se aventuren demasiado cerca. En el corazón de la selva, donde la vida y la muerte se mezclan en un equilibrio feroz, esta planta reina como una entidad viva, hermosa y brutal. Con sus colmillos letales, sus aliados de 6 patas y su trampa siempre lista, Nepenthes bicalcarata es más que una planta. Es una máquina biológica de caza perfecta, disfrazada de belleza exótica. 6. Sarracenia blanca, Sarracenia leucophylla. En los pantanos del sureste de Estados Unidos, donde la niebla se aferra a la tierra como un secreto antiguo, emerge una figura espectral que parece salida de un sueño lúgubre: la Sarracenia blanca o Sarracenia leucophylla. Sus altos tubos erguidos, coronados por capuchas venosas de un blanco fantasmal, se alzan como dedos esqueléticos desde el suelo, como si una mano gigante intentara escapar desde las profundidades del subsuelo. Esta planta carnívora no solo parece un ser de otro mundo, lo es en comportamiento, forma y estrategia. Cada uno de sus tubos es una trampa mortal diseñada con precisión. Su color claro, con venas rojizas que se ramifican como hilos de sangre bajo la piel, actúa como un faro visual para los insectos. Atraídos por el néctar dulce y el aroma embriagador que exuda la entrada del tubo, los pequeños incautos se acercan sin sospechar lo que les espera. Una vez dentro, la superficie interna se vuelve traicionera, lisa, resbaladiza y cubierta de pelos dirigidos hacia abajo, impidiendo cualquier intento de escape. El descenso es inevitable. En el fondo de esta cámara de muerte, los espera un baño ácido y enzimático. Aquí, la Sarracenia blanca digiere lentamente a sus víctimas, extrayendo los nutrientes que necesita para sobrevivir en los suelos pobres y encharcados donde otras plantas morirían.
No necesita raíces fuertes ni hojas anchas. Su poder está en su forma, en su trampa elegante y letal. Curiosamente, Sarracenia leucophylla florece en otoño, cuando muchas otras especies ya se han rendido al cambio de estación. Como un monstruo que se alimenta del declive, aprovecha el momento en que los insectos buscan desesperadamente néctar antes del frío. También puede crecer en grandes colonias, creando paisajes enteros de tubos blancos que se mueven con el viento, como si respiraran al unísono. Es una planta que no solo caza, encarna una estética sombría y hermosa. Una obra maestra de la naturaleza, diseñada para devorar, para seducir y para sobrevivir con un método tan elegante como macabro. Así es la Sarracenia blanca, el espectro vegetal del pantano. 7. Grasilla mexicana, Pinguicula moranensis. En las zonas montañosas de México, donde la humedad se condensa en cada rincón de roca y sombra, crece una planta pequeña pero engañosamente poderosa. Se la conoce como grasilla mexicana, aunque su nombre científico, Pinguicula moranensis, guarda un misterio aún más profundo. A simple vista parece inofensiva, casi decorativa. Una roseta de hojas verdes o rojizas, gruesas, con una textura húmeda y brillante. Pero esa belleza viscosa es una trampa disfrazada. Cada hoja es como la lengua de un monstruo baboso, extendida y esperando su próxima presa. La superficie de estas hojas está recubierta de diminutas glándulas que secretan una sustancia pegajosa. Los insectos, atraídos por el brillo y, en algunos casos, por el aroma sutil que desprende, aterrizan creyendo haber encontrado un refugio seguro o una fuente de alimento. En cuestión de segundos, sus patas quedan adheridas a la baba. Intentan liberarse, se agitan, pero lo único que logran es activar más glándulas que intensifican la pegajosidad. La lucha termina con el silencio. Una vez que el insecto ha sido inmovilizado, entra en juego la segunda fase de este festín silencioso. Otras glándulas secretan enzimas digestivas que descomponen lentamente a la víctima. La grasilla mexicana no necesita cerrar trampas ni moverse con rapidez. Solo espera, como una lengua inmóvil que se alimenta con paciencia. Lo más fascinante de Pinguicula moranensis es su transformación. Durante las estaciones secas, cambia por completo su aspecto. Sus hojas carnívoras desaparecen y son reemplazadas por hojas no pegajosas, más duras, diseñadas para sobrevivir a la sequía. En época de lluvias, regresa a su forma carnívora, lista para capturar nuevamente. Además de su talento cazador, esta especie es famosa por sus flores coloridas y llamativas, que contrastan con su estilo de caza silencioso y viscoso. Flores que engañan con belleza, mientras abajo, sus hojas siguen devorando en silencio. Así es la grasilla mexicana, una planta que parece salida de un cuento de hadas, o de una pesadilla viscosa, donde cada hoja es una trampa disimulada bajo un velo de brillo letal. 8. Planta sacacorchos, Genlisea spp. Bajo la superficie del suelo, en zonas pantanosas y húmedas de Sudamérica y África, se esconde una criatura vegetal que pocos han visto en acción, pero que opera con una precisión escalofriante. Se la conoce como la planta sacacorchos, y su nombre científico agrupa a un conjunto de especies del género Genlisea spp. A diferencia de otras plantas carnívoras, que despliegan trampas visibles y coloridas, esta ha elegido el anonimato, el sigilo y la caza subterránea. Porque Genlisea no espera a que su presa venga. La atrae y la atrapa desde abajo, con una trampa en forma de espiral, que recuerda a un gusano monstruoso cavando en la oscuridad. A simple vista, Genlisea parece modesta. Sus hojas visibles son pequeñas, verdes, parecidas a cualquier planta común. Pero el verdadero horror se esconde bajo tierra. Allí extiende unas estructuras huecas y retorcidas, en forma de sacacorchos, que actúan como túneles trampa. Los microorganismos del suelo, como bacterias, protozoos y diminutas larvas, son guiados por estos túneles mediante una combinación de forma, corriente de agua y pelos dirigidos hacia el interior. Una vez que entran, ya no pueden salir. Estas trampas no digieren como otras plantas carnívoras. Primero, los microorganismos son arrastrados hasta una cámara donde se acumulan
como si fueran almacenados en un oscuro depósito. Luego, enzimas especializadas los descomponen, y la planta absorbe sus nutrientes con una eficiencia quirúrgica. Lo más fascinante es que Genlisea tiene uno de los genomas más pequeños del mundo vegetal, lo que sugiere una evolución extrema hacia la especialización. No necesita más, solo necesita cazar, y lo hace mejor que muchas plantas visibles y coloridas. También es capaz de vivir en ambientes con muy pocos nutrientes, justo donde otras especies fracasan. Su método secreto, invisible, le permite prosperar sin ser detectada, como un depredador oculto bajo tierra. Así, la planta sacacorchos no necesita garras, ni colmillos, ni flores vistosas. Solo necesita un sistema retorcido, una trampa perfecta, y la paciencia de un monstruo que nunca duerme. 9. Planta de jarra ampular, Nepenthes ampullaria. En lo más profundo de las selvas tropicales del sudeste asiático, entre la sombra densa y la humedad perpetua, cuelgan unas extrañas formaciones que parecen pequeños órganos expuestos. Son las jarras de la planta de jarra ampular, conocida científicamente como Nepenthes ampullaria. A diferencia de otras plantas carnívoras que cazan activamente con aromas seductores y trampas móviles, esta especie ha elegido otro camino, más sutil, más extraño y aún más inquietante. Sus jarras, redondeadas y bajas, de un verde intenso con manchas rojizas, parecen estómagos colgantes, preparados para digerir lo que caiga en su interior. No cuelgan de ramas como otras nepenthes, sino que se agrupan sobre el suelo, como si la planta desplegara una alfombra de bocas abiertas, listas para tragar. Pero lo más curioso es su técnica de caza. Nepenthes ampullaria no depende tanto de atrapar insectos vivos, sino de recolectar materia orgánica en descomposición. Hojas caídas, insectos muertos, residuos del bosque. Todo lo que la selva desecha, esta planta lo convierte en alimento. Cada jarra está llena de un líquido espeso y enzimático, como un caldo digestivo natural. Allí, lo que cae comienza a descomponerse lentamente, liberando nutrientes que la planta absorbe sin prisa pero con eficacia. Sin embargo, eso no significa que no atrape vida. Muchos pequeños insectos que se acercan a beber o investigar terminan deslizándose por sus paredes internas resbaladizas, precipitándose en el abismo líquido, sumándose al banquete silente. Lo fascinante de Nepenthes ampullaria es su transición evolutiva. Es una de las pocas plantas carnívoras que ha comenzado a alejarse de la caza activa, adaptándose a un modelo de alimentación más parecido al de los hongos: aprovechar la descomposición. Sin embargo, conserva su habilidad para atrapar cuando se presenta la oportunidad. Una dualidad extraña que la hace aún más intrigante. Entre las sombras del suelo selvático, estas jarras esperan. No rugen, no se mueven, no brillan, pero digieren con paciencia, como estómagos abiertos de un monstruo vegetal que se alimenta no solo de lo vivo, sino también de lo que la selva olvida. 10. Planta de jarra australiana, Cephalotus follicularis. En los rincones más húmedos y remotos del suroeste de Australia, donde los suelos son pobres y el clima cambia con brusquedad, habita una planta diminuta pero feroz, con una apariencia tan extraña que parece sacada de una criatura de fábula. Su nombre es planta de jarra australiana, aunque los botánicos la conocen como Cephalotus follicularis. A primera vista, sus trampas se asemejan a pequeñas bocas abiertas, dentadas, listas para devorar. No es una exageración. Su diseño recuerda a una mandíbula monstruosa, emergiendo desde el subsuelo, como un depredador vegetal que ha aprendido a cazar con estilo. A diferencia de otras plantas de jarra, Cephalotus follicularis mantiene un tamaño discreto. Sus jarras no sobrepasan unos pocos centímetros, pero eso no significa que su poder sea menor. Todo en ella está construido para capturar hormigas, su presa favorita. Estas pequeñas trampas se camuflan entre el follaje bajo, mezclando tonos verdes, morados y rojizos, con una tapa semitransparente que protege el interior de la lluvia, pero deja pasar la luz. Y el engaño. El borde de cada trampa está rodeado de estructuras que imitan dientes curvos, no para masticar, sino para impedir la fuga.
Las hormigas, atraídas por el néctar dulce que rodea la boca de la trampa, comienzan a trepar sin saber que están descendiendo por un tobogán mortal. Una vez dentro, las paredes internas, resbaladizas y cerosas, imposibilitan cualquier intento de escape. En el fondo, un líquido enzimático comienza la digestión, descomponiendo lentamente a la presa y liberando nutrientes esenciales para la planta. Curiosamente, Cephalotus follicularis también produce hojas no carnívoras, fotosintéticas, lo que le permite sobrevivir incluso sin cazar. Pero cuando las condiciones lo permiten, su lado oscuro despierta. Entonces, estas bocas dentadas se abren de nuevo, listas para atrapar. Es una rareza evolutiva, un híbrido de delicadeza y letalidad, que ha sobrevivido en una de las regiones más duras del planeta. En su pequeñez esconde una eficiencia monstruosa, y en su apariencia, el eco de algo antiguo. Como si la naturaleza, por un momento, hubiera soñado con hacer de las plantas auténticos devoradores en miniatura. 11. Drosera bifurcada, Drosera vinnata. En los paisajes húmedos y neblinosos de Australia y Nueva Zelanda, donde los rayos del sol se filtran como cuchillas entre la vegetación baja, se despliega una planta que parece más criatura que vegetal. Se la conoce como Drosera bifurcada, aunque su nombre científico es Drosera vinnata. No es una planta común, ni siquiera dentro del reino de las carnívoras. Su aspecto, con hojas ramificadas que se alzan como brazos múltiples, la hace parecer un pulpo vegetal en miniatura. Cada una de esas extremidades está cubierta de cientos de tentáculos diminutos, todos brillando con gotas viscosas que bajo la luz parecen joyas o trampas. Ese brillo hipnótico no es otra cosa que mucílago pegajoso, una sustancia que simula el rocío de la mañana, pero que encierra una trampa letal. Los insectos, atraídos por el reflejo y el dulce aroma, se posan con confianza sobre la superficie de la hoja. Bastan unos segundos para que queden adheridos, y ahí comienza el verdadero espectáculo. Los tentáculos de la Drosera vinnata no solo atrapan, se mueven. Lentamente, con un gesto casi imperceptible, comienzan a doblarse hacia el centro, envolviendo a la presa, como si la planta la abrazara para devorarla. Lo más fascinante es su forma. A diferencia de otras droseras, vinnata presenta hojas que se dividen en forma de I, o incluso en estructuras más complejas, duplicando o cuadruplicando su capacidad de caza. Mientras más ramificaciones, más superficie pegajosa y más bocas para alimentarse. Es una adaptación eficiente y estética, que le permite sobrevivir en suelos ácidos y pobres en nutrientes, donde otras especies simplemente no prosperan. Además, esta planta no descansa. Día tras día, extiende sus brazos resplandecientes, lista para la próxima víctima. Cada insecto atrapado es una victoria silenciosa, una prueba de su eficacia ancestral. Drosera vinnata no necesita moverse del suelo para cazar. No necesita velocidad ni fuerza. Solo paciencia, tentáculos viscosos y un toque de monstruosidad vegetal que la convierte en una de las trampas vivientes más hermosas y aterradoras del mundo natural. 12. Planta cobra, Darlingtonia californica. En los rincones más fríos y oscuros de los pantanos y fuentes de agua del norte de California, se erige una planta que desafía toda lógica. Su nombre es planta cobra, o Darlingtonia californica, y su apariencia no deja lugar a dudas. Parece una serpiente venenosamente bella, lista para atacar a su próxima víctima. Con una estructura única que recuerda a una cobra erguida, esta planta carnívora ha logrado capturar la imaginación de botánicos y aventureros por igual. Lo más fascinante de la Darlingtonia californica es su forma. Sus hojas, largas y estrechas, se curvan hacia arriba en un ángulo que simula el cuerpo de una serpiente enroscada. La tapa de cada una de sus trampas tiene una abertura en forma de boca, con una falsa lengua al frente, como una invitación mortal. Esta lengua no es otra cosa que un engaño, diseñado para atraer a los insectos curiosos que vuelan hacia ella. El néctar dulce que se encuentra en su interior es irresistible para las presas. Sin embargo, lo que parece ser una salida fácil es, en realidad, un laberinto mortal. Cuando un insecto se atreve a adentrarse en la trampa, las paredes resbaladizas lo conducen a un túnel sin salida,
La falsa lengua, que originalmente parece ser una ruta hacia la libertad, es en realidad un mecanismo de distracción, lo que hace que la presa entre sin sospechar que está cayendo en un abismo sin retorno. Al fondo, un líquido digestivo espera para descomponer a la víctima y permitirle a la planta absorber los nutrientes que necesita para sobrevivir en los suelos ácidos y empobrecidos que la rodean. Darlingtonia californica es una obra maestra de la naturaleza, diseñada para engañar, atrapar y devorar, con la elegancia de una serpiente. Sin necesidad de moverse ni perseguir a su presa, esta planta ha perfeccionado su método de caza en silencio, con paciencia y con una estética mortal que no puede evitar recordar a los depredadores más temidos del reino animal. En su mundo, todo es una ilusión, y la trampa siempre está preparada para recibir lo que se atreva a acercarse. 13. Planta de jarra de Low, Nepenthes lowi. En las lluviosas montañas de Borneo, donde las nubes abrazan la cima de las colinas y la neblina envuelve la selva en un manto misterioso, crece una planta que desafía toda lógica. Su nombre es Nepenthes lowi, o planta de jarra de Low, y su trampa es tan perfecta, tan diabólicamente eficiente, que parece la boca abierta de un monstruo vegetal, esperando su próxima víctima. La Nepenthes lowi no es una planta común. Su jarra, esbelta y alta, está diseñada para atraer, atrapar y digerir, pero su trampa no es como las demás. La tapa de la jarra, que se extiende hacia afuera como una sombrilla abierta, produce un néctar viscoso y dulce, pero no es un néctar cualquiera. Este líquido, pegajoso y tentador, atrae a pequeños insectos que al acercarse a probarlo, se desorientan y caen dentro de la trampa. Pero, lo más inquietante es que la planta no se limita a atraparlos. En la parte superior de la jarra, justo debajo de la tapa, hay una pequeña formación de celdas que albergan a un equipo de criaturas muy peculiares, los ratones de musgo. Estos ratones no son animales, sino una especie de insectos que se alimentan del néctar, y, al hacerlo, contribuyen a la descomposición de las presas atrapadas, ayudando a la planta a absorber los nutrientes necesarios. Lo que hace aún más intrigante a la Nepenthes lowi es su capacidad para adaptarse a su entorno. En la oscuridad de las montañas tropicales, donde los nutrientes del suelo son escasos, esta planta ha perfeccionado su estrategia de caza y supervivencia, transformándose en una máquina de digestión natural, capaz de sacar provecho incluso de lo que otros seres vivos dejan atrás. A diferencia de otras plantas carnívoras que dependen solo de la presa que cae en sus trampas, Nepenthes lowi ha establecido una simbiosis con los insectos que habitan en su trampa. El monstruo que representa no solo es una boca abierta, sino un sistema complejo y colaborativo, una obra maestra del diseño natural. La jarra, suspendida en el aire como una boca cavernosa, espera pacientemente, lista para recibir a cualquiera que se acerque demasiado. 14. Atrapamoscas acuática, Aldrovanda vesiculosa. En los tranquilos estanques y lagos de Europa y Asia, existe una planta tan rápida y mortal que parece sacada de una película de terror acuático. Su nombre es Atrapamoscas acuática, o Aldrovanda vesiculosa, y su trampa, aunque diminuta, es una máquina perfecta de captura, capaz de cerrar en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que podría hacerle sombra a las mandíbulas de una piraña. A simple vista, Aldrovanda vesiculosa parece una planta flotante, deslizándose grácilmente sobre el agua. Sus hojas parecidas a filamentos que se extienden en espiral alrededor de una pequeña cápsula. Pero bajo esa apariencia tranquila se esconde un depredador mortal. Las hojas de la aldrovanda son, en realidad, trampas construidas para capturar insectos acuáticos, pequeños crustáceos y otros organismos que osan acercarse demasiado. Al igual que una trampa de langosta, cada hoja tiene una estructura parecida a un par de mandíbulas, que se cierran con una rapidez impresionante. Cuando una presa toca los diminutos pelos sensitivos en el borde de la trampa, esta se cierra en milisegundos, atrapando a su víctima en su interior. Es un acto tan veloz que apenas se puede ver a simple vista, como si la planta hubiera devorado a su presa en un parpadeo. Una vez atrapado, el líquido digestivo comienza a descomponer la presa, permitiendo que la planta absorba los nutrientes esenciales.
A pesar de su velocidad y ferocidad, Aldrovanda vesiculosa es una planta acuática que no necesita moverse. En su mundo flotante es capaz de cazar, sobrevivir y prosperar sin esfuerzo, convertida en un predador eficiente que opera con la precisión de un mecanismo bien aceitado. Es un recordatorio de que, en la naturaleza, incluso las formas más pequeñas pueden ser letales. 15. Planta de jarra de los tepuyes, Helianthora spp. En las mesetas remotas de los tepuyes de América del Sur, donde las nubes se enredan entre los picos más altos y la vegetación parece provenir de otro mundo, crece una planta que podría haber sido diseñada por los dioses para sembrar el miedo. Esta es la planta de jarra de los tepuyes, o Helianthora spp, y su aspecto es tan inquietante como fascinante. Las jarras alargadas y oscuras emergen de la niebla como garras de un monstruo dormido, esperando pacientemente a que algo se acerque. Helianthora no es una planta que se ve en cada rincón. Su hogar se encuentra en las mesetas desoladas y frías de los tepuyes, montañas antiguas y aisladas que parecen suspendidas en el tiempo. Estas plantas, que crecen en suelos ácidos y pobres en nutrientes, han desarrollado una estrategia única para sobrevivir. En lugar de obtener su alimento de la tierra, se alimentan de los insectos que caen dentro de sus trampas en forma de jarra. Cada jarra, alta y erguida, se llena de un líquido enzimático que descompone a sus presas con precisión. El borde de la jarra está decorado con un anillo brillante que atrae a los insectos, guiándolos hacia la trampa. Al acercarse, los insectos no tienen idea de que están caminando hacia un destino fatal. Los bordes resbaladizos y las paredes internas de la jarra hacen casi imposible que las presas escapen una vez dentro. La caída es casi inmediata, y el líquido digestivo comienza su trabajo en segundos, descomponiendo la presa y liberando los nutrientes esenciales que la planta necesita. Las Helianthora son criaturas silenciosas, ocultas en las nubes bajas de las mesetas. Sus trampas parecen surgir de la niebla como garras que acechan en las alturas, esperando la próxima presa que se cruce en su camino.